Buenas tardes, estamos ante el escritor José de Piérola. José de Piérola es escritor peruano que radica en los Estados Unidos desde 1990. Después de estudiar ingeniería y trabajar como consultor en Lima y Los Ángeles, José de Piérola optó por su carrera literaria en 1997, cuando empezó a escribir su primera novela. Desde entonces ha ganado premios literarios en España y Perú, y sus cuentos han sido publicados en el Perú, México, Estados Unidos y Francia. Ha publicado 4 libros de ficción y sus artículos académicos han aparecido en diversos medios de Latinoamérica y Europa. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal? Bien, gracias. Bienvenido al Perú después de... ¿cuánto tiempo que no estás por aquí? Hace 2 años. Hace 2 años. ¿Cómo encuentras ahora al Perú? Muy cambiado. Siempre que vengo hay cambios. ¿Hay algún hecho preciso por el que has venido? Era el cumpleaños de mi madre, cumplía 90 años y todos hemos venido a celebrar. Ha sido una celebración muy bonita. Pero cada vez que vengo aprovecho para hacer talleres en la Católica. Acabo de terminar un taller de narrativa en la Católica. Y sobre todo para hacer visitas como esa. Me encanta hacer estas visitas. Es lo que me gusta más de venir al Perú. Es agradable sobre todo porque muchas veces el alumno, el muchacho lee tu obra, pero no sabe quién es el escritor, y lo agradable es estar frente a él y bueno, intercambiar algunas preguntas o cualquier tipo de experiencia. Bueno, nosotros tenemos tu obra Chatrán aquí hace ya muchos años y muchos de ellos incluso la han leído, y otros que ya han salido también del colegio, pues tu obra ha sido tomado por 5 años como el plan lector. Entonces es una obra apreciada aquí en el colegio. Y entrando a tu obra, mi primera pregunta sería: hay muchos detalles históricos que solamente un buen conocedor del tema podría hacer este tipo de novela. Por ejemplo, la aparición de Chatrán, algunas menciones como por ejemplo el Chaturanga, o también las reglas iniciales de este Chatrán. Y mi primera pregunta sería: ¿te costó mucho escribir esta novela? El proceso de investigación fue más o menos largo, un poco arduo. Habré pasado probablemente unos 8 meses leyendo todo lo que podía encontrar sobre el juego y familiarizándome con el lugar posible de procedencia. Y creo que el reto mayor para mí fue ubicar dónde podía haber nacido el juego. Y después entender cuáles son las circunstancias históricas de la aparición de este juego. Y una de las cosas hermosas es que en ese proceso de investigación me di cuenta que el juego coincidía con la emergencia del Islam. Y el Islam es una de las religiones modernas que enfatiza el libre albedrío, enfatiza el convertirse por el libre albedrío. Y es un poco un contraste con las religiones anteriores, que eran más fatalistas. Todo ya estaba dado y el ser humano no tenía en realidad ninguna posibilidad de cambiar su destino. Y el juego de ajedrez nace justo en ese momento. Y antes de ajedrez ha habido otros juegos parecidos, pero se jugaban con dados. Los jugadores casi no tenían posibilidad de tomar decisiones. En cambio, en el ajedrez cada jugador toma sus propias decisiones dentro del tablero. Me pareció fascinante encontrar esa coincidencia. Para resumir un poco, la historia cuenta que la protagonista, la princesa de Yazad, que es una joven de 16 años, luego de convencer a su padre logra salir del palacio para visitar la famosa ciudad de los Domos, que era una especie de emporio comercial. Pero la princesa, sin embargo, cede su lugar a su criada Alicia, o sea, toma el lugar de ella, para tomar el rol de esta. Así, de criada llega a Domos y conoce a un artesano de quien se enamora. La historia concluye a que ambos se reúnan y luchen contra las barreras sociales para ser felices. Y también es así como nace el Chatrán, el antiguo ajedrez, ¿no? La siguiente pregunta sería: hay algo interesante también en las páginas iniciales, pues encuentro 2 historias. En la primera, la historia del joven José de Piérola, que nos cuenta una especie de anécdota de cómo él se vuelve escritor. ¿Cuánto de cierto hay en esa historia en donde el joven José de Piérola trabaja para Sir George y en donde quiere hacer un viaje en motocicleta a sus 18 años, muy al estilo de Che Guevara, y finalmente él, que era un estudiante de ingeniería, se vuelve un escritor profesional, y más adelante encuentra un manuscrito que Sir George le ha enviado, y de ahí nace la historia? Bueno, hay mucho de cierto. Cuando yo estaba en la universidad, trabajé para un arqueólogo. No era inglés, era francés. Y trabajé con él, y recuerdo que una vez que fuimos al campo, como más o menos lo cuento en la historia, y volvimos a Lima, me invitó a su casa para tomar algo, y tenía un juego de ajedrez de la India, muy lindo.
y me quedé muy impresionado por el juego de ajedrez. Y bueno, terminé de estudiar ingeniería, trabajé como ingeniero por algunos años y después decidí empezar a trabajar ya en literatura. Y fue una decisión un poco difícil, pero entre otras cosas, cuando empecé a estudiar literatura, porque hice una maestría y después un doctorado, tuve acceso a una muy buena biblioteca. Y un día estaba buscando un libro cualquiera y me acordé de este arqueólogo. Y los dos trabajos que hacía con él era un poco acompañarlo y ser el asistente en el campo, llevar sus cosas. Pero el trabajo más interesante era dibujar esos objetos de piedra que él encontraba. Y me pasaba horas y horas dibujando puntas de flecha. Es una ocupación un poco extraña. Y en la biblioteca encontré el libro de él. Y cuando empecé a hojear el libro, empecé a ver mis dibujos en el libro. Y fue muy emocionante para mí, después de tantos años, encontrar esos dibujos. Y quizá eso estableció la conexión que después aparece en la novela. ¿Hiciste el viaje en motocicleta? Lamentablemente no tuve los suficientes fondos, pero esa era mi meta y nunca conseguí lo suficiente. Hablando con los alumnos, muchas veces decían, bueno, yo quisiera también dedicarme a la literatura, pero de una manera de hobby o de una manera alterna, con otra carrera seria, decían incluso ellos. Y algo que tú hiciste fue dejar la ingeniería para dedicarte de lleno a la literatura. ¿Qué opinarías si un muchacho te dice, quiero dejar la medicina, quiero dejar la ingeniería para dedicarme de lleno a la literatura? ¿Cuál sería tu consejo? En general, cualquier persona joven que decide abrazar una profesión o un arte porque lo quiere y porque lo disfruta, creo que no debería tener ninguna barrera, sea cual fuera el arte que elija. Lo extraño en esa época, sobre todo, es que ponemos mucho énfasis en cierta forma de éxito. Y esa forma de éxito generalmente tiene que ver con el éxito monetario, financiero o social. Pero de alguna manera lo que nos debe interesar es ser felices, no tener éxito. Y tener éxito y ser felices no necesariamente son la misma cosa. Y yo recuerdo que cuando era adolescente quería ser escritor. Cuando estaba en la secundaria me gustaba leer muchísimo. Lamentablemente en esa época no tenía la suerte que ustedes tienen de conocer de cerca a los escritores que yo leía. Algunos de ellos era imposible conocerlos, como Mark Twain o Julio Verne. Pero terminé la secundaria y convencido de que era imposible ser escritor. Y empecé a estudiar ingeniería, trabajé como ingeniero por mucho tiempo. Ganaba muy bien, pero no tenía esa práctica que me habría gustado hacer, que es escribir y leer. Y llegó un momento en que me costó mucho trabajo el sopesar o tratar de incorporar la literatura en mi vida, y es imposible. Como consultor yo trabajaba 9 horas al día, a veces 10, trabajaba los fines de semana a veces, de modo que no había nunca este espacio para leer o para escribir. Y un día decidí, bueno, ese es el último día que trabajo como consultor, y dejé la consultoría y empecé prácticamente de cero a estudiar literatura y a dedicarme a la literatura. Y al principio tuve muchísimo miedo, debo decirlo francamente, porque tenía un puesto más o menos seguro, ganaba buen dinero, y estaba empezando en algo totalmente incierto. Y felizmente he tenido mucha suerte y ahora me dedico a la literatura, me dedico a leer, me dedico a escribir y a dictar cursos de literatura, que para mí es realmente una bendición. Más que suerte es éxito por tus novelas en general. Volviendo a la novela, dentro de la novela el joven José de Piérola justifica que la historia es en realidad la historia de un manuscrito. ¿Cuánto le debes a Cervantes y al Quijote de la Mancha al hacer esta afirmación? Muchísimo, muchísimo. Y quería pagar un poco una deuda a Cervantes con esto y con esta idea del manuscrito, porque ustedes han leído seguramente ya el Quijote y saben que en la segunda parte se revela que el Quijote es un manuscrito también traducido y que Cervantes de alguna manera transcribe. Y cuando estaba escribiendo mi primera novela, anterior a esa, que se llama Ahora soy publicada como Un beso del infierno, en la novela había un personaje que contaba una historia, dentro de esa historia había un diálogo, y a veces esos personajes contaban otra historia dentro de la historia.
Y era un poco complicado organizar el mecanismo de los diálogos para que acomodara esos niveles. Y no sabía cómo solucionarlo. Estaba ahí plantado con ese problema técnico. Y un día en la biblioteca empecé a hojear una edición facimilar del Quijote, la primera edición que aparece, y entonces no habían las convenciones de los guiones para los diálogos. Todo era un diálogo embebido dentro del texto. Y inmediatamente me di cuenta, esa es la solución para mi problema. Y volví a mi casa y empecé a cambiar mi novela y empezó a funcionar. Entonces me sentí de alguna manera deudor de esta solución antigua de Cervantes. Así como también hay rasgos de Cervantes, ¿le debes también algo a las Mil y Una Noches? Muchísimo, muchísimo. Cuando era niño me encantaba leer las Mil y Una Noches, diferentes versiones. Me encantaba sobre todo esa posibilidad de que el narrar historias sea una forma de preservar la vida. Porque al final la función de la narración es muy importante en la cultura humana. Quizá las tres cosas que nos hacen humanos son el lenguaje, la narración y la cocina, el cocinar nuestra comida. Acaba de aparecer un libro muy bonito al respecto, pero la narración es fundamental y todas las culturas tienen una forma de narración u otra. Y siempre cuando era niño, yo crecí en Cajamarca, en un pueblo muy pequeño que se llama Selendín, y no había en ese entonces televisión, no había internet, no había teléfonos móviles, etc. Y al final, en la noche, el cierre de la velada era siempre alguien contando historias. Entonces la noción de que alguien contaba una historia y a veces alguien interrumpía y contaba otra historia, y eso era la velada. Para mí esa era la televisión o los programas que uno puede ver ahora. De Yazad la princesa, de Hermís el artesano, una historia de amor que tiene también como centro el juego del ajedrez, la historia del ajedrez. ¿Por qué relacionaste una historia de amor con la aparición del ajedrez en tu novela? Es una pregunta muy interesante y me la han hecho pocas veces, pero el juego de ajedrez, como decía, nace en ese momento en que cambia la noción de libre albedrío. Y el libre albedrío, yo decido lo que debo hacer con mi vida, yo decido lo que quiero hacer ahora. Y la idea del amor es una idea muy complicada porque aparece casi desde el principio de la humanidad. Sin embargo, siempre ha estado más o menos regulada, y en algunas culturas la noción que tenemos del amor romántico casi no existe. Hasta hace muy poco, en la India, por ejemplo, los padres deciden con quién se casan los hijos. Y entonces ustedes están muy bien yendo a la universidad o lo que sea, y un día llegan a la casa y el papá les dice, bueno, hay un candidato o una candidata, quiero que la conozcas. Y ese es el único momento que tienen para decidir sí o no. Y eso es todo. Entonces, me parecía interesante conectar esta noción del amor romántico que tenemos ahora con la aparición o la noción de libre albedrío. Y el juego, de alguna manera, se presta para eso. Algo que yo encontraba de curioso es, normalmente el mundo musulmán tiene una preponderancia de la figura masculina, pero ¿cómo de Yazad tiene un libre albedrío para decidir con quién quiere casarse? Claro. Una de las cosas más difíciles al momento de investigar fue darme cuenta que el juego de ajedrez aparece al principio del Islam. Y la noción que tenemos ahora del Islam es aquella de los países fundamentalistas, en los cuales hay opresión de la mujer, hay obviamente una regla masculina, sociedades patriarcales, etcétera, etcétera. Y me costaba trabajo conectar estas dos cosas, pero cuando empecé a leer sobre ¿qué pasa al principio del Islam? El Islam era una religión revolucionaria en ese momento y fue la primera religión occidental y en realidad en todo el mundo que le daba derechos a la mujer. Es la primera religión que dice la mujer tiene derecho a herencia, lo cual no existía antes. La mujer tiene derecho a pedir un divorcio y a obtenerlo. La mujer tiene derecho a sostenerse por sí misma, etcétera, etcétera. Le daba una serie de derechos que antes no existían. Y en cierta medida, porque si recuerdan un poco la historia, Mahoma se casa con una mujer que es independiente y tiene sus propios negocios. Entonces él, probablemente debido a esa relación, entiende que la mujer no tiene que estar sujeta al hombre. El problema es que el Islam, como otras religiones,
surge y se desarrolla en algunos países que ya tienen una tradición muy antigua. Y esta tradición antigua empieza a penetrar prácticamente el Islam y a cambiarlo hasta convertirse en el Islam que nosotros conocemos. Es un fenómeno que no nos debería parecer muy raro porque en la religión católica ha ocurrido algo semejante. Recuerdan que las enseñanzas de Cristo, Cristo nunca promovía la guerra, Cristo nunca promovía asesinar a alguien, matar a alguien o ejecutar a alguien, o la prisión, etcétera, etcétera. Pero sin embargo había tradiciones jurídicas muy antiguas que se entroncan con las enseñanzas cristianas y se convierten en el catolicismo que nos da la Santa Inquisición. 1400 años después del nacimiento de Cristo tenemos esa práctica tan terrible que es la Santa Inquisición. Y probablemente el Islam está pasando por una etapa semejante, una etapa de crecimiento, y esperemos que pronto vuelva a sus raíces originales. ¿Te llama la atención el mundo islámico? No sé, por ejemplo, tú en tu novela tienes el mundo oriental, la caída del imperio persa, la instalación del poderío árabe. ¿Te llaman la atención estos temas y serán futuros temas de otras novelas o solo fue una excepción? Es probable que sea el tema de otra novela. Una cosa que me gustó mucho hace poco es que para recrear la ciudad de los domos, uno de los elementos fundamentales era el Gran Bazar, que era ese mercado donde se podía encontrar todo. Y me basé solamente en documentales, en libros, descripciones, etc. Y hace 1 año y medio tuve la suerte de ir a Estambul y a visitar un Gran Bazar. Y me emocionó muchísimo porque muchas de las cosas que había visto y había imaginado para la novela estaban allí. Era prácticamente el Gran Bazar de la novela. Y tanto así que me compré un juego de ajedrez muy parecido al que aparece en la novela. Dentro de la novela encontramos aquella astucia de Hermes en donde le pide como recompensa por el tablero del Shatranj o el tablero de ajedrez que por cada cuadrado debía darle el doble del número, ¿no? 1 por el primero, 2 por el segundo, 4, 8 y el Shah Amir acepta, ¿no? Dice ok, porque piensa que es algo muy sencillo, ¿no? Y finalmente llega a un número impronunciable, 18 trillones, etcétera, en donde podemos encontrar 2 elevado a 64 menos 1. Este número y este hecho, que a veces es con trigo, a veces con arroz, es algo muy conocido en lo popular. ¿Cómo decidiste, o en qué momento, tal vez en el momento que ibas escribiendo, se te ocurrió colocar esta anécdota, esta historia para culminar la novela, o ya la tenías desde antes de empezar la novela? Las dos cosas que tenía claras antes de empezar la novela eran que el personaje principal iba a ser la princesa. Y una de las razones principales es que en la mayoría de historias el príncipe es el personaje principal. El príncipe es el que salva a la princesa. El príncipe es el que hace esto o aquello. Y la princesa es muy pasiva. Y en mi experiencia personal, por lo menos, las mujeres pueden ser tan activas, tan creativas como los hombres. Y entonces quería romper un poco ese molde. Quería que mi personaje principal fuera una princesa. Y lo otro es que sabía esa anécdota que me parece fascinante y tenía que ser parte de la narración. Y el reto un poco era cómo hilvanar esas ideas para que se convirtieran en una narración más o menos fluida que he tratado de hacer en la novela. Y lo hiciste muy bien, ¿no? Porque el lector queda totalmente convencido. Para culminar, José, ¿qué proyectos últimos tienes? ¿Volverás al Perú en algún momento definitivamente? ¿O vas a hacer siempre ese trayecto Estados Unidos, Perú, por el resto de tu vida? O no sé, ¿qué proyectos tienes para estos últimos años? Trato de venir al Perú todos los años. Es muy importante para mí venir al Perú, escuchar el castellano que se habla en el Perú, saber un poco las ideas que circulan en el Perú. Lamentablemente no puedo leer tanto como quisiera de lo que se publica en el Perú, pero todos mis proyectos están relacionados de alguna u otra manera con el Perú. Y tengo planeado, si todo sale bien, venir a vivir 1 año pronto en el Perú. Quizá dentro de 2 o 3 años me quede por 1 año en el Perú. Y de los proyectos, siempre tengo una novela en curso. Las novelas tienen periodos y ciclos que son muy diferentes. Esa novela la empecé en agosto de 1 año y se publicó 2 años después exactamente. Eso fue un ciclo muy rápido.
Mi primera novela tuve mucha suerte y la empecé a escribir más o menos en enero y se publicó en diciembre, que fue muy rápido. Pero otra novela, El camino de regreso, me demoró 7 años desde el inicio hasta la publicación. Ahora estoy trabajando en otro proyecto. Mi personaje principal también es una mujer, una niña de 12 o 14 años más o menos. Está situada en el siglo XVIII en Cusco y por el momento es todo lo que les puedo contar. Bueno, es un adelanto. ¿Te has olvidado un poquito el español o va bien igual con el inglés? Nunca he tenido problemas, pero lo que sí he notado es que algunos giros del Perú se me están perdiendo. Porque una de las cosas interesantes cuando uno vive fuera, sobre todo cuando, como yo, uno tiene que volver a la universidad, es que el primer trabajo disponible es enseñar español. Entonces hay que aprender una cierta gramática que no corresponde necesariamente a los usos del Perú. Y uno se da cuenta que en el Perú se habla una forma diferente de español. Pero por otro lado, yo crecí en este pueblo que se llama Celendín hasta los 10 años. Y mi lengua materna, en realidad, es el castellano que se habla en ese pueblo. Y el castellano que se habla en ese pueblo es diferente del castellano de Lima. Y la única persona ahora con quien puedo hablar en ese dialecto es mi madre. Ya nadie más me entendería, porque, por ejemplo, usamos verbos del siglo XVII o del siglo XVI. Por ejemplo, para despertar a alguien se usa el verbo recordar. Te dicen, anda, recuerda a tu hermano, y es, ve a despertar a tu hermano, por ejemplo, ¿no? Entonces, y hay otras construcciones que son raras, suenan raras a quien está en Lima, a quien vive en Lima, pero esa conciencia de tener diferentes dialectos me gusta, porque de alguna manera enriquece mi experiencia. Yo te agradezco mucho la charla, José, los muchachos también te lo agradecen sinceramente. Muchas gracias por la invitación. A ti, y espero que los proyectos continúen y estaremos atentos a tus futuras creaciones. Gracias. Muchas gracias, José de Piedra. Gracias.